Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta última sesión para hacer el cierre del curso de evaluación de estructuras temporales. Los dejo a cargo del ingeniero Ismael Hernández Hernández. Bienvenidos y excelente noche. Gracias, Inge, gracias. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, el poder compartir pantalla y terminar de platicar de este tema. Este tema ha sido bastante interesante, hemos visto varias cosas por ahí en tanto presencial como de manera virtual. Hemos platicado de diferentes tipos de estructuras temporales, ¿no? En algún momento algún compañero mencionaba que, bueno, aunque ya tenían la experiencia y el conocimiento, pues a veces como que tenían esa inquietud o duda de exactamente qué revisar, ¿no? Y la verdad es que este curso ha sido muy padre y muy grato. En ese tenor, ya para ir cerrando justamente todo esto, pues la idea de la sesión del día de hoy son tocar dos temas importantes. Mostrarles un poco de algunos dictámenes estructurales que se han tenido para algunos eventos y este, eh, también mostrarles un poquito de las consideraciones que se tienen que tener para épocas decembrinas. Esto es importante porque empiezan justamente ya las épocas decembrinas y entonces es qué vamos a hacer al respecto, ¿no? ¿Qué tenemos que considerar para estos días que vienen en puerta, ¿no? Que ya empiezan, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, en en plazas comerciales muchas veces se instalan árboles o ponen decoración, iluminación. ¿Qué consideraciones en materia de protección civil tendríamos que considerar nosotros o que estén vinculadas o relacionadas a las estructuras temporales? Entonces, eso es importantísimo. Y ahorita vamos a platicar un poquito de ello. También, como les comentaba, pues bueno, vamos a ver un poco de algunos dictámenes, simplemente como parte de del cierre de este ejercicio, ¿no? De un momento, nada más estoy tratando de descargar los archivos para que los podamos visualizar. Listo. Voy a proceder a compartir pantalla para que podamos ir visualizando los documentos. Listo. Ok. De entrada, ¿se acuerdan que platicábamos de la ley para la celebración de espectáculos públicos que hay aquí en la Ciudad de México? El reglamento de construcciones, la ley de gestión integral de riesgos, los términos de referencia para la elaboración de programas especiales. Entonces, en ese tenor, cada vez que nosotros se llevamos a cabo algún evento, la normativa nos pide generar un dictamen de estabilidad o de seguridad estructural firmado por un director responsable de estructuras temporales. Entonces, vean, por ejemplo, les voy a mostrar algunos que nos han llegado, que han entrado aquí, que me han parecido bastante interesantes. Por ejemplo, corresponde al ingeniero Mario González, que es el director responsable de obra, corresponsable en proyecto arquitectónico. Y fíjense, al principio, pues bueno, vemos tres hojas, ¿no? Y entonces nos llama la atención porque dices, oye, ¿a poco en tres hojas se describe todo? Pues no, esto lo primero que vamos a observar es básicamente la portada, donde nos describe sobre qué estructuras y sobre qué evento va a emitir su responsiva, en dónde van a estar ubicadas estas estructuras, su número de registro con su firma. Obviamente todo en hoja membretada con la conclusión de estas estructuras, ¿sale? Y su carnet de director responsable de obra. Aquí lo que le va a dar validez a este documento va a ser el carnet del director responsable de obra, ¿sale? Entonces, eso es importantísimo que nosotros podamos revisar. Entonces, aquí como recomendación, cada vez que ustedes van a recibir algún, algún documento de este tipo, pues es obvio que lo primero que van a tener que revisar es que ese carnet o ese registro que tengan esté vigente, ¿no? Y que sí realmente tenga el registro correspondiente y que el registro pertenezca en este caso al municipio de Tijuana.
Vean, aquí viene, por ejemplo, el dictamen de estructuras temporales, nuevamente la portada, pero aquí nos empieza con el tema de antecedentes, un poquito de la descripción, las actividades en campo que se van a realizar. Aquí, por ejemplo, se pidió un análisis completo de la estructura, dada la condición que se presenta. Resulta que para el 15 de septiembre, aquí en la alcaldía Benito Juárez, se lleva a cabo un evento como en cualquier otro lugar para el tema de las fiestas patrias. El problema que se tiene es que el lugar donde se celebra, que ustedes ven ahí en pantalla, es una explanada. Y esta explanada, pues obviamente está en la parte de abajo, es un estacionamiento y encima es una explanada, ¿no? Pero esta explanada ya tiene cierto nivel de daño y de deterioro. A raíz de eso se solicita como tal la evaluación completa de la estructura, considerando la interacción con las estructuras temporales. Entonces, por eso el documento es un poquito amplio. Si ustedes ven, son 101 páginas, ¿no? Un poquito de la descripción. Ya. Aquí viene el tema del levantamiento. ¿Sí? Un poco de daño, deterioro que se observó. Si ustedes ven, se hace un levantamiento con equipo 3D, con equipo láser para poder tener el levantamiento de la zona o del sitio y no estar batallando con cómo estaba el lugar. Pues bueno, se hizo un levantamiento 3D de la zona. Sí, ya se tiene ahí, por ejemplo, vean, ya tienen el plano con todas las dimensiones, cotas y todo, y ahora sí empezamos a trabajar con la ubicación de los elementos estructurales, que son los que ven ustedes ahí en pantalla y los diferentes cuerpos constructivos. Después de eso, un poquito de la explanada se van a dar cuenta de que se hicieron algunas calas, vean, para ver cómo estaba el terreno y el relleno que se tenía en el suelo y poder calcular las cargas que tenía la estructura. ¿Sale? Un poquito de la descripción del evento y de las cantidades de estructuras temporales que se iban a tener, qué estructuras temporales iban a colocar, el templete, el soporte de pantalla, soporte de equipos de sonido, el gran support, las carpas y bueno, algunas otras cosas más. Entonces ahí tienes las fotografías del gran support que se iba a colocar. Entonces esa estructura se tiene que analizar. Me voy a ir un poquito más abajo. Aquí viene un poquito de la descriptiva de lo que es el escenario, de acuerdo a lo que pide el artista o el talento, como le llaman acá. ¿Sí? Un poco de las características, de los materiales que se utilizan. Y ahora sí, empieza la descripción de carpas, que ahí vemos algunas. Carpas de 4 metros, algunas descripciones. ¿Sí? Con contrapesos y todo. Y ahora sí viene todo lo que son cargas vivas y cargas muertas, ¿no? Las consideraciones que se utilizaron para en nuestro análisis, el espectro de diseño, de acuerdo a la norma técnica de sismo. Ahí está, es el espectro. Se utiliza las cargas de viento porque es una estructura temporal. Recuerden, las carpas y todo, pues son susceptibles a efectos de viento y tenemos que considerarlas. Entonces se hace el cálculo de la presión de viento y ahí empieza el modelo matemático de todo lo que es la explanada. ¿Sale? Con su peso propio, sus consideraciones, sus juntas, y ahí viene el modelo matemático. ¿Sí? Esta es la explanada nada más, pero si se dan cuenta, pues sí se analizó como tal el comportamiento de la explanada para saber si iba a soportar, dado que encima de esta explanada íbamos a tener una concentración de unas 20,000 a de 40,000 personas, ¿no? Entonces era necesario revisar cómo se iba a comportar la estructura ante esta carga. Porque se tenía, pues por el tipo de evento, ¿no? Cuando se desarrolla el evento, las personas brincan, saltan, entonces pueden generar esfuerzos adicionales en la estructura. Se revisa y al final bueno, se obtiene una resistencia y se determina que la estructura cumple con estados límites de falla y estados límites de servicio que se establecen de acuerdo a lo que nos pide la norma técnica, ¿no? Entonces, ahí está como todo el análisis para que ustedes vean lo que realmente se tiene que hacer en este tipo de estudios o de ensayos, ¿no? Ahí está. ¿Vale? Entonces me sigo, igual nada más para que vean un poquito, pero vean, el programa que se utilizó es StatPro, pero es todo el análisis completo del estacionamiento. Pero no solo eso, este es el tema del estacionamiento.
Me sigo y un poquito más abajo ya vamos a encontrar las consideraciones. Aquí está, vean, no sé si alcanzan a ver, este es el escenario, aquí está. Entonces tienen que modelar en conjunto la interacción que va a tener y el peso que va a tener o que va a adicionar el escenario, el ground support sobre la estructura o el estacionamiento que se analizó, ¿no? Entonces ahí para que vean, pues se hizo el modelo que incluye justamente el escenario, el ground support, ¿vale? Sí. Al final se revisó y la carga considerada pues era mínima, no generaba mayores efectos porque pues, es una estructura ligera, liviana. Se revisó con los contrapesos, se obtienen las tensiones y en función de ello, ahora sí se colocan, eso se determina cuántos contrapesos va a tener la estructura. ¿Sale? Entonces, me llamó mucho la atención la forma tan completa en la que la hicieron. Digo, la verdad es que es algo grato ver trabajos tan completos como el que ustedes ven ahí en pantalla. Entonces, dada esta información, pues ya tienes evidencia suficiente para poder determinar que efectivamente la persona pues le dio atención a la evaluación de la estructura. Yo les comentaba en unas clases anteriores, lo primero que tenemos que hacer es revisar la parte documental, que en este caso, bueno, vemos que cumple con el dictamen técnico de estabilidad o de seguridad estructural. Este, Esa es la primera parte y la segunda parte, pues obviamente es la revisión física en campo, de lo cual ya en muchos casos hemos visto algunas revisiones, algunos criterios de lo que se tiene que revisar físicamente en campo, ¿sale? Entonces, ese es uno. Les muestro, alguno otro, déjenme ver. Por ejemplo. Les muestro uno que apenas nos dejaron. La verdad es que nos dieron muy poca información. Este es uno que nosotros hicimos. Este es para un salón de eventos, aquí 14 del 14 al 16 de octubre. Y en este el tema que se tenía era que eran escenarios muy pequeños, de esos que luego ponen módulos de triple y de tabla roca para la exhibición de algunos productos. Entonces, como está al interior de un lugar, pues no se requiere como tanto análisis, ¿no? Porque al final son solamente recubrir algunos muros, y colocar algunas mesas, como los que vemos ahí en pantalla, estos pequeños elementos que ya tienen un diseño y una fabricación, entonces solo se describen las estructuras con las diferentes marcas con las que vamos a estar trabajando, algunas, especificaciones de material. Y en sitio se debe llevar a cabo la revisión de estas instalaciones, ¿no? Pensando, considerando que no se va a tener mayores esfuerzos. Ahora, como están al interior, no se requiere un análisis por viento. Aquí nada más hicimos la obtención de las presiones del viento como para sacar un aproximado de tensiones y poder determinar si era necesario obtener o colocar contrapesos a la estructura. Al final, pues en campo directamente se verifica esta condición, se hizo la revisión y pues nada, al final se obtiene la responsiva de dicho evento, ¿no? Pero son estos, vean, son solamente módulos, que se iban a instalar muy sencillos, pero pues al final el director responsable de obra tiene que estar presente en el día del evento para ver el montaje de estas estructuras, cómo se sujetan, sabrá que el director responsable de obra esté pendiente de esta condición, que sean estables y que esté monitoreando todo el evento, ¿sale? Entonces ahí nada más como que un par de ejemplos para que vean este tipo de situaciones. Preguntas, comentarios, por favor, los escucho, ¿no? Ok, este es otro. Adelante, Juan Manuel. ¿No? Ok. Este es otro dictamen que también apenas hicimos. Este es para el gimnasio Juan de la Barrera, igual otro evento, algo muy parecido. Aquí viene la descripción de todas las estructuras en las cuales se iba a emitir la responsiva. Es un escenario, una estructura tipo troz, una tarima para tal evento, ¿no? Ahí viene la descripción de los eventos, viene el fundamento normativo.
el lugar donde se iba a llevar a cabo el evento, ahí está, es al interior. Nuevamente aquí no se requiere un análisis por viento, pero aún así se obtuvieron algunas cargas adicionales para la revisión de la estructura. Aquí se propuso la colocación, vean, para poder estabilizar la colocación de bidones con tensores y obviamente sujetos con eslingas y todo de alta resistencia para poder verificar la resistencia la estabilidad de las estructuras. Una cosa es la revisión del documento, que en este caso es el dictamen, y la otra en campo, pues obviamente se tienen que hacer los ajustes que correspondan. Aquí viene la descripción de para cada una de las estructuras que iban a estar montadas. ¿Sí? Con sus diferentes características, ¿sí? Unos croquis que nos compartieron con algunos insumos que iban a colocar. Nuevamente se hace la revisión por viento para obtener una presión y obtener como que algunas fuerzas de tensión para poder determinar los contrapesos que eran necesarios colocar. Al final, pues se emite la responsiva, se anexa el carnet y con eso damos atención a la elaboración de este dictamen de seguridad o de estabilidad estructural. ¿Sale? Preguntas, comentarios, veo mensajes, no, no veo mensajes. Este, pues listo. Básicamente, en cuanto a ejemplos de dictámenes, la idea era mostrarles como que algunos de los dictámenes que luego nos ingresan o que tenemos, para que ustedes vayan viendo como qué es lo que tienen que revisar. En el caso, por ejemplo, de juegos mecánicos, bueno, y ahorita vamos a ver otra cosa que es interesante. En el caso de juegos mecánicos, pues solamente traemos, igual ahí se tiene que complementar. En México, en Ciudad de México, tenemos la figura del corresponsable en seguridad, en instalaciones, perdón, que es el que en conjunto con el DRO emite el visto bueno de seguridad de operación. En Tijuana no existe este documento. Pero lo que sí pueden hacer es solicitar un dictamen por parte del DRO o del corresponsable de seguridad estructural para el tema de estabilidad y seguridad estructural y pueden solicitar por parte de un ingeniero especialista en la materia, ya sea ingeniero mecánico, mecatrónico, el dictamen de funcionamiento y operación de un juego mecánico, ¿no? Valdría la pena anexando su cédula profesional como tipo informe técnico, donde haga la descripción de la estructura, la condición de la misma, el funcionamiento, operación, y que va a revisar y que va a garantizar que esto, ¿no? O que ya revisó y que llevó a cabo mejoras y anexar como que evidencia de todo lo que hizo para que el juego mecánico trabaje de mejor manera. Pues eso tal vez podría ser las veces. Aquí es importante, y quiero hacer un paréntesis, aquí sí es importante, si nosotros en el caso de Tijuana no tenemos ese mecanismo o no tenemos esa regulación, lo importante sería empezar justo a generar esos mecanismos y ver el cómo sí podemos llevar a un tema de cumplimiento. En 2017-18 nos pasó en Ciudad de México. Se propuso todas las escuelas y hospitales y edificios del Grupo A tuvieran una constancia de verificación de seguridad estructural. Y este documento solamente lo podía elaborar, suscribir y registrar el corresponsable en seguridad estructural. Pero resulta que para México solamente tenemos como 60 corresponsables, de los cuales solamente 20 o 30 trabajan para la ciudad y el resto tienen trabajos particulares. Eso que implica una carga inmensa de trabajo y además que los costos en los servicios sean completamente exagerados porque hay muy pocos profesionales que tienen ese registro. Entonces, cuando impone el gobierno de la Ciudad de México hacer esa actividad, pues resulta que muchas escuelas se tuvieron que mantener cerradas por meses por no poder tener una constancia de seguridad estructural porque los corresponsables estaban bastante saturados de carga de trabajo. Entonces, muchos buscaron cómo evadir esa responsabilidad. O en lugar de incentivar el cumplimiento normativo, realmente lo que hicieron fue tratar de evadir este cumplimiento. Entonces, aquí la propuesta con ustedes es, si yo no tengo el mecanismo para poder regular este tipo de situaciones de operación y funcionamiento, por ejemplo, de juegos mecánicos o de instalación y operación de estructuras temporales, pues buscar el cómo sí. ¿Sabes qué? A lo mejor este año me vas a entregar en tu trámite, primero me tienes que avisar y segundo, en tu trámite a lo mejor me vas a entregar una carta responsiva por parte del fabricante o por parte del responsable del evento donde
vas a revisar y verificar la condición de la estructura, ¿no? Estoy pensando en voz alta. En el siguiente año ya va a incrementar, ahora va a ser la responsiva del DRO. Y en el tercer año ya pido ahora sí el dictamen de seguridad estructural, pero los llevo en un proceso paulatino y les voy avisando de que va a haber cambios para que ellos ya se vayan preparando, porque si no también los agarras ahí y te dicen, no, es que el año pasado me pediste esto y empiezan a poner resistencia. Entonces puedes empezar a llevarlos de la mano y trabajar en conjunto con ellos. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? ¿No? Ok. Ahora, tenemos un par de eventos, ahorita en estas fechas. ¿Qué eventos se vienen? Bueno, en estos días vamos a tener todos los eventos decembrinos y aquí les voy a compartir una presentación que elaboré para estos días, ¿no? Habíamos terminado nuestro curso con esta diapositiva que nos hablaba de que en el caso de que hubiera lluvia o viento fuerte, pues teníamos que o suspender las actividades en el caso de juegos mecánicos, pero no solamente para juegos mecánicos, ya lo comentamos, también para estructuras temporales de cualquier tipo. En el caso de lluvia o vientos fuertes, suspendemos actividades y cuando las condiciones del clima mejoren, hacemos una revisión y entonces si hay las condiciones y la estructura es segura, reanudamos actividades. De lo contrario, pues se suspende la actividad como tal, ¿no? Eso es lo que nos decía la norma. Ahora, yo les comentaba, vienen algunos eventos decembrinos. Aquí sería importante entonces ver qué vamos a hacer al respecto. Y en esta época, la idea es que ustedes puedan trabajar con todos los establecimientos que están en el caso de Tijuana, desarrollando actividades para épocas decembrinas. Revisando un poquito de la estadística que hay en nuestro país, resulta que el 60% de los incendios que se provocan ahorita en época decembrina están muy relacionados con el tema de los árboles de Navidad y principalmente con el tema de las luces, por la falla o cortocircuito que se presenta por el desgaste, deterioro o malas condiciones de esas selles navideñas. Entonces, aquí fíjense que también de esta pequeña investigación que hicimos, resulta que en algunas ocasiones para árboles medianos y grandes tardas alrededor de 48 segundos para que el árbol se pueda incendiar de manera completa. Imagínense cuánto tiempo tienes para reaccionar, pues realmente no tienes nada, ¿no? Y luego, pues, si no tienes extintor en casa, pues todavía más, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con el tema de concientización con la población. Entonces, bueno, ahora otra parte importante es que los cortocircuitos son la causa número uno de incendios en hogares en México. ¿Sí? Y esto es importantísimo porque tenemos que empezar a trabajar con este tipo de situaciones. Aquí voy a hacer una pequeña pausa porque les quiero mostrar algo. Les decía que de acuerdo a a la estadística, alrededor de 48 segundos es lo que tarda el árbol en incendiarse, ¿no? Entonces, creo que sí están viendo mi pantalla. Quiero que vean aquí. Aquí tengo el temporalizador, ¿sale? Entonces voy a compartir el audio y iniciamos el video. Llevamos 23 segundos hasta ahí y vean cómo está el árbol. Está completamente en llamas, todo el árbol, ¿no? En menos de 23 segundos.
¿Tuviste tiempo para reaccionar? La verdad es que no. Y si luego si no tienes un extintor adecuado o no estás preparado para atender este tipo de situaciones, pues imagínense cómo vamos a terminar en nuestro hogar, ¿no? Entonces, no solamente es trabajar con establecimientos mercantiles, sino también trabajar con los hogares que hay. Muchos de ellos pues tienen mucho material flamable y obviamente empieza el incendio y se va en toda la casa, ¿no? Entonces, evitemos tragedias, ¿vale? Trabajemos en conjunto con ellos. Dejo de compartir. ¿Qué me pueden contar al respecto del video que vieron ahorita? ¿Qué me pueden contar del video? Pues Ahora, dije que realmente es una combustión muy, muy rápida y que poca gente es la que tiene la capacidad de responder, ¿no? Porque no tiene detectores de humo, no tiene los extintores a la mano, etcétera. correcto, pero ahorita comentó algo interesante y algo importante. Es el detector de humo y el extintor son medidas, o sí, son medidas, vamos a decirlo de esa forma, que te ayudan a atender la emergencia. Pero ¿qué es lo que te va a ayudar a prevenir la emergencia? Porque recuerden, olvidémonos ya del tema de protección civil. Protección civil ya evolucionó y ahora se supone que hacemos un tema de gestión de riesgos, donde podemos identificar los diferentes riesgos, analizarlos e implementar acciones para evitar que estos riesgos se materialicen. Entonces, tenemos que trabajar justamente con este tipo de condiciones y prever y prevenir, prevención y previsión, ¿no? Prever qué es lo que puede suceder y tener una previsión al respecto del riesgo para saber qué es lo que yo tengo que hacer para evitar que esto se pueda materializar. Y o sea, no sería tan obligatorio el tener extintores en casa si estamos previniendo todos los riesgos. Se oye un poquito tonto, pero la verdad es que así debe ser como tenemos que trabajar. Es mejor invertirle a temas de prevención y previsión que a temas de atención a emergencias. Tenemos que ¿Incendiaste el árbol cambiarnos en el o qué? el chip de protección civil reactiva, ¿no? Muchas Vean gracias. este TikTok, cómo el árbol ahí se incendió por completo, ¿no? Desde Está arriba tienen que completamente darle. incendiado. A ver, déjenme. ¿Y esto es en Ya fue, dónde? ya. En una plaza comercial. ¿Cómo quedó el árbol? Así. Vean. Pero no solo es ese. O sea, hay registros de varios incendios en parques, en plazas comerciales. Vean. Y a lo mejor no nos habíamos puesto a analizar este tipo de situaciones. ¿Qué se recomienda? Vean este otro video. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Perdón por los audios. Y vean, y esto se da también al interior de plazas comerciales, ¿no? O también podemos tener en la noche. En este tenor, aquí vamos a mezclar un poco el tema de protección civil, de gestión de riesgos y de seguridad estructural. Tenemos que prevenir que pasen este tipo de cosas. ¿Cómo lo hacemos? De entrada, hay que identificar cuál es el fenómeno que se genera o cuál es la causa que genera este tipo de situaciones. Solamente es un tema de incendio, ¿no? ¿Qué es lo que lo genera? Probablemente sea un cortocircuito. ¿Qué tengo que hacer primero? Entonces tendría que cuando vaya a hacer el montaje del árbol de Navidad, por ejemplo, yo tendría que revisar exhaustivamente la instalación eléctrica.
para identificar deterioro o desgaste en la serie y si hay algún desgaste o deterioro o repararlo o en su defecto sustituir la serie navideña para evitar este tipo de situaciones. Esa es la primera, ¿no? Segunda, si estoy teniendo un problema con un sobrecalentamiento, porque no solamente puede ser un cortocircuito, puede ser también un tema de un sobrecalentamiento. Entonces tengo que controlar los periodos en los cuales se prende, tenemos encendido eléctrico del árbol navideño. Porque a veces las plazas comerciales hablen a las 7 de la mañana y a esa hora prenden el árbol de Navidad y son las 9 de la noche y el árbol sigue encendido. Entonces son periodos largos de tiempo, de 14, 15, 16 horas. ¿Qué tenemos que hacer al respecto? Pues controlar los horarios en los cuales vamos a tener nuestras luces prendidas, nuestra iluminación. Pero no solamente eso, tengo que hacer otro tipo de situaciones. Puedo cambiar el tipo de iluminación y meter iluminación fría, es decir, iluminación, por ejemplo, tipo LED. Entonces, si es necesario, cambiarla. Ahora, si no me da el recurso económico para poder cambiar esa serie navideña, ¿qué tendría que hacer? Ah, bueno, pues entonces puedo, por ejemplo, colocar cámaras termográficas, bueno, un monitoreo a través de cámaras termográficas para estar periódicamente revisando cómo está la temperatura del cableado y saber si en algún momento vemos alguna condición insegura, pues apagar la iluminación del árbol. Pero no lo dejemos solamente en la parte eléctrica. ¿Qué pasa si no es la parte eléctrica la que provoca el incendio? ¿Qué tal si a lo mejor algún niño prende una bengala y la tira cerca del árbol y se prende el árbol? Pues yo necesito hacer algo con respecto a eso. A lo mejor limitar el perímetro al cual los niños se puedan acercar, por ejemplo, o las personas se puedan acercar al árbol navideño. Pero adicional a ello, ¿qué pasa si algún niño se brinca? Ah, bueno, pues entonces ya sea colocar vallas o en su defecto, a lo mejor aplicar retardante de fuego al material del árbol de Navidad o a los adornos. No solamente al árbol, sino también a los adornos que rodean tanto las viviendas como las plazas comerciales. Hace un par de semanas tuvimos un incidente, un accidente, una tragedia más bien ahí en Hermosillo, Sonora. Tenemos que trabajar con temas de prevención y de previsión. Entonces, establezcamos barreras e identifiquemos los riesgos que tenemos o los peligros y amenazas, perdón, que tengamos en una zona, analicémoslo e implementemos acciones para reducir el riesgo de este tipo de situaciones. ¿Sale? Ahí vemos este es en Tlanepantla, en el Estado de México. ¿Sí? Sea, la verdad es que sí tenemos, vean aquí, fue un cortocircuito, ¿no? Pero no solamente eso, también tenemos, por ejemplo, vean este otro, Mi primera chamba, se cayó el me árbol, acuerdo el día que de la chamba yo me por eso es enamoré. importante el dictamen Baby, técnico de estabilidad y de seguridad estructural, ¿sí? Vean este otro, Norte en Veracruz, derriba árbol navideño. Veracruz, ¿sí? O sea, todo esto es en nuestro país, son incidentes y Cae árbol accidentes que ha tlalnepantla pasado de en nuestro Cuauhtémoc, país. Dinamarca. Por ejemplo, este es en otro país y se cayó el árbol de Navidad, ¿no? Desafortunadamente se cayó sobre un par de personas y pues bueno, nuevamente lo que hemos dicho siempre, nosotros tenemos que cuidar a las personas y lo Fuertes peor que vientos podemos provocan hacer es caída del perder pino de vidas ramos arispe. humanas. Ver el viento, ¿qué hace? Tira el árbol a ispe. Vean. Y luego dicen, es que lo fabricó una empresa y ya está bien diseñado y tiene todas las consideraciones. Sí, pero tiene consideraciones estándar. Recuerden que cada zona, cada región tiene diferentes condiciones. Entonces tenemos que trabajar con esas condiciones que tenemos en cada La sitio tormenta y para el fuerte implementar viento han acciones, tumbado ¿no? ese Vean, por árbol de ejemplo, Navidad flotante de obviamente el fuerte es 56 bastante metros considerable, en el viento, Brasil. perdón, Un pero al trabajador de final esa tira infraestructura ha este muerto y árbol de otros dos Navidad, ¿no? están heridos. Sí. Navidad aquí en Beristain, Puebla. Está quemando el árbol. No mames, baja. Perdón por el lenguaje ahí florido que teníamos. Pero bueno, la finalidad es esa,
trabajemos en conjunto, y aquí voy a cerrar con un tema de protección civil, ¿no? Es importante tomar en cuenta las etapas de la gestión integral de riesgos, ¿no? Hablamos un poco del tema de identificación de riesgos, un poco del tema de prevención y previsión. Hablemos de qué acciones vamos a tomar en cuenta para evitar que este tipo de situaciones puedan suceder, pero si ya están sucediendo o van a suceder, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder hacer frente a la emergencia, ¿no? El tema de los extintores que decían, los detectores de humo, pues nos van a ayudar muchísimo. Hay que analizar, por ejemplo, la zona o el lugar para poder, tomen en cuenta, cuando hay encendido de árbol de Navidad, la gente se acerca porque les gusta ver el tema del encendido del árbol. Pero si es, por ejemplo, al interior de una plaza comercial, normalmente lo hacen al centro de la plaza comercial. ¿Qué pasa con esto? Hay concentración de personas y podemos tener, si por alguna situación hay que evacuar el edificio, podemos tener incluso personas aplastadas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer un protocolo o desarrollar un protocolo para que la población pueda salir del edificio sin tener mayor problema. Tenemos que revisar que, por ejemplo, las rutas de evacuación, las salidas de emergencia no estén obstruidas y que los extintores que coloquemos sean adicionales a los extintores que tiene la plaza, porque esta instalación es diferente, es nueva. O sea, el análisis de riesgos que a lo mejor tiene la plaza, pues ya me considera la condición normal de operación de la plaza normal. Pero ¿qué pasa con este tipo de eventos, no? Tenemos que considerar este tipo de situaciones adicionales. O hay otra cosa importante. Por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho que afuera de la plaza comercial, en donde está el punto de reunión, como es el lugar más despejado, ahí van a colocar una escenografía para anunciar una nueva película. Entonces dices, ¿qué pasa en alguna emergencia? Toco madera, hay que evacuar el edificio y el punto de reunión está obstruido. Entonces, para ese tipo de condiciones, tengo que modificar mi protocolo o reubicar las instalaciones temporales que estoy colocando. Entonces hay que hacer un tema de evaluación y preparar al personal para este tipo de situaciones y la toma de decisiones y cambiar señalización y bueno, muchas otras cosas más. ¿Qué tenemos que hacer? Lo platicábamos hace un par de días con ustedes y también con algunos compañeros de otra institución. Aquí muchas veces cuando ven a Protección Civil dicen, ahí viene terror civil, ¿no? Así lo conocen en algunos lugares, ¿no? O ahí vienen estos de Protección Civil, vienen a molestar. No se trata de eso, trabajemos en conjunto, porque recuerden algo muy importante, cuando viene un evento o cuando ocurre un evento de este tipo, pues sabemos que ante el juez, ante la ley, el responsable, pues es el responsable del evento, el DRO, el responsable oficial de protección civil, el tercer acreditado, la persona que lleva el evento. Pero ante la sociedad, quien tiene la culpa son las áreas de protección civil. Entonces, aquí les toca a ustedes empezar a trabajar con esto, empezar a sensibilizar a su población para este tipo de situaciones, no solo en plazas comerciales, sino también al interior de viviendas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar un extintor en la zona de árbol, vamos a limitar el encendido del árbol, vamos a revisar nuestras luces, cosas de ese tipo serán importantes para evitar que ocurran tragedias o desastres. De mi parte, Inge Rocío, no sé si ande por ahí. De mi parte, agradecerles a ustedes su participación, el espacio que me han dado para poder trabajar con ustedes, el poder mostrarles un poquito de lo que hacemos aquí, con la intención de poder colaborar y coadyuvar. Es obvio que nos falta muchísimo por crecer, muchísimo por avanzar, mas sin embargo, por algo hay que empezar. Creo que este es el primer punto. La verdad es que los felicito por esta intención de seguir creciendo, de seguir aprendiendo y espero que el contenido, las clases y el material que se ha difundido en estas horas pues haya sido de utilidad para cada uno de ustedes y con que al menos uno, aunque parece repetitivo eso, ¿no? Pero con que al menos una persona haya aprendido algo o que le hayamos sembrado esa semillita del querer aprender más, pues la verdad es que con eso nos damos por servidos. Muchísimas gracias a todos. Cedo la palabra a la ingeniera Rocío Lugo. Muchísimas gracias, Inge. Muchas gracias, Ismael. Excelente clase. Pues nos queda nada más que agradecerles nuevamente la confianza y el espacio que nos han brindado para llegar a, a sus lugares y obviamente, pues bueno, a esta institución que representa a cada uno de ustedes, ¿no? Y al final de cuentas, pues recordarnos, bien dice el lema, Protección Civil somos todos, muy importante la capacitación y qué bueno
que nos han elegido en esta parte. Ya para, bueno, para concluir todo lo que hemos estado revisando aquí en las sesiones, les voy a hacer llegar una evaluación para que me apoyen en responderla. Estoy planteando con ustedes que podamos responderla de aquí al día 30 de noviembre, mientras organizo con los nuevos directivos del colegio para ver si las podemos ir a entregárselas físicamente, para entregárselas en persona o ver si se las mandamos ya nada más por formato PDF, ¿no? Ahorita lo estoy gestionando apenas ese detalle, pero quisiera ya tener listas sus evaluaciones para cual sea de las dos opciones que realmente podamos hacerlo lo más pronto posible. Muchísimas gracias aquí por sus comentarios. Realmente estamos muy contentos de de los comentarios de ustedes y de todo lo que se ha visto en las sesiones, el interés que mostraron por este curso y por aprender. Realmente eso es lo más maravilloso de esta profesión, ¿no? Que llega a ustedes y que realmente se les muestre que están aprendiendo y pues bueno, que estamos haciendo una labor y dejando una pequeña huella con cada uno de los profesionistas que se capacitan. Muchísimas gracias a todos, que pasen una excelente noche. Ya cualquier cosa seguimos en atención acá por el grupo de WhatsApp. Y bueno, reiterarnos nuevamente sus órdenes y cualquier cosa en que podamos seguirlos apoyando. También, muchísimas gracias. Dije, muchas gracias por aquí por sus comentarios, todo lo que nos mandan ahorita. De verdad que se los agradecemos. Gracias a todos, de verdad. Un gusto estar aquí con ustedes en estos días. Gracias, Inge Rocío, por todo. Muchísimas gracias, que pasen una excelente noche y pues bueno, nos vemos en las siguientes ocasiones y seguimos al pendiente para enviarles demás información y ya dar por concluido este pequeño curso. Muchas gracias, que pasen una excelente noche, que descansen y nos vemos pronto. Gracias, Inge, gracias a Buenas todos. noches. Gracias a Gracias, todos. buenas Buenas noches. noches. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.